Ya, comenzamos a grabar la sesión de hoy día, miércoles 8 de junio. Bien decíamos, se nos fue mayo, entramos a junio, mitad del año, y el año avanza rapidito. Aunque a veces no pareciera con esta cuestión del encierro, un parcial por lo menos. Entonces cuesta a veces darse cuenta cómo va avanzando la cosa. Así que la clase de hoy día vamos a desarrollar temas relacionados con patología sanitaria. Bueno, y especialmente con manejo sanitario. La próxima clase, la próxima sesión del próximo miércoles, tenemos el primer control. La asignatura considera 4 controles. Uno de caninos, uno que es de felinos con equinos, que en este caso, no sé si en felinos tuvieron algún control o algún Sí, trabajo. profe. Claro, lo que se supone que el control de felinos se promedia con el control de equinos. Pues eso es lo que está establecido por programa. Entonces, a mí me corresponde hacer 2 controles, uno de bovinos y uno de cerdos y aves, eso es lo que está por programa. Y en el caso de nosotros, la prueba de cátedra está fijada para la última sesión que tendríamos el día 29 de junio. Y el 6 de julio comienzan con equinos. Eso es lo que hablé con el doctor Larrón. Así que la prueba de cátedra tenemos que conversarlo si lo hacemos el día 29 o lo hacemos fuera de horarios. En el fondo ahí tendríamos que cuadrarlo. Pero la prueba de cátedra es online, así que ahí tenemos que conversarlo. Luego vamos a ver en el fondo cómo avanzamos con las últimas clases. Ya. ¿Usted no nos va a hacer la de aquí, no? No, aquí nos van a tener, no tengo claridad. No sé si lo van a hacer con Nelson, con Pablo Salá, no tengo claridad con quién, pero yo no hago equinos. Eso sí, lo único que tengo seguridad es que yo no hago clases de equino. Me gustan los caballos, pero no hago clases de equino. No soy especialista, entonces por eso prefiero que lo hagan algún colega que se dedique al área. Así que ahí no me meto en la pata a los caballos. Ya. Profe, ¿cuándo dijo que era el control, el primero? El primer control es el próximo miércoles. Un poco Martes. desarrollado respecto a lo que vamos a conversar ahora. ¿El martes? Bien. El próximo martes, sí, perdón. Hoy día es martes 8. Yo les dije hoy día es miércoles. Estoy confundido con las clases, con los días también. Ya, hoy día es martes 8 y el próximo martes tenemos el primer control que es control de bovinos. Ya, y entra la primera y segunda clase. No entran clases. Ahí vamos a conversar sobre qué es lo que vamos a conversar. Eso lo vamos a desarrollar durante ahora la clase. El primer control va a ser sobre manejos sanitarios. Bueno, de lo que vamos a conversar ahora a continuación. De un poco vamos. Pero no, por eso yo los controles no los hago de materia. Para eso están las pruebas de cátedra. Entonces, acá en farmacología aplicada yo los hago hacer ejercicios. Así que están en las casas, así que van a poder usar calculadora, computador, todo lo que necesiten para hacer cálculo. Y tampoco le voy a hacer cálculo de dosis específicos, sino que va a ser cálculo, para el primer control yo siempre considero cálculos de manejo sanitario en planteles ganaderos. Si tuvieran que hacer una vacunación y desparasitación, que de eso va a ser, en un plantel con 500 vacas, donde hay vacas, toros, terneros, de animales de diferentes pesos, ¿cuántos medicamentos necesitamos para hacer el manejo sanitario completo? Ahí está el tema. Y básicamente hacer... Y siempre, 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 y que quede grabado, yo siempre en todos los controles pido hacer recetas. ¿Han hecho alguna receta, me imagino? O por lo menos en farmacología, le enseñaron a hacer recetas. Sí, profe. Acá van a tener que hacer la receta también. Si ustedes me van a decir,
¿sabes que tenemos que hacer el manejo sanitario para tantos animales y tiene que comprar tales medicamentos? Ok, hagan la receta. Y eso es lo que les pido. Que elaboren una, o sea, hacer el cálculo y además hacer la receta para un plantel determinado bajo ciertas condiciones. Eso es lo que vamos a conversar. Entonces, por eso, lo que vamos a ver hoy día como clase, en el fondo, que es la base para la clase, pero para lo que es el control, pero yo no les voy a preguntar sobre las enfermedades en sí, sino que apliquen y que hagan los cálculos necesarios para poder establecer cuánto lo que se necesita para hacer un tratamiento en particular. Entonces, primero hay que entender cuáles son los manejos sanitarios básicos, así como cuando tienen un perro y dicen, no, hay que colocar la vacuna séctuple, la antirrábica, esa la hacemos en tales periodos. También en todas las especies hay que hacer algunos manejos sanitarios. En el caso de los bovinos, por lo menos lo que es vacunación y desparasitación. Entonces, primero, obviamente, ¿cuáles son las enfermedades más prevalentes en bovinos? O en rumiantes, porque no solamente son en bovinos. Primero, las enfermedades clostridiales. Recordemos cuáles son los clostridium. Bacterias son anaeróbicos estrictos, gram positivos, y que producen varias enfermedades. Las enfermedades producidas por los clostridium, una familia. Entonces, hablamos de la Clostridium 8 o la Vision 8. La Clostridium 8 es la vacuna más conocida, pero no es la única, esa es el laboratorio de Pfizer. Pero no es la única vacuna. Entonces, enfermedades clostridiales, el carbúnculo. ¿Qué cuadro produce el carbúnculo? ¿Cuál es el nombre más conocido en el carbúnculo? ¿El antrax? El antrax, por eso el carbúnculo bacteridiano. Hace la diferencia con el carbúnculo sintomático, que es un cuadro clostridial, que tiene alguna sintomatología común. Por eso el otro es sintomático, porque tiene signos, sintomatología, pero en el fondo está mal hablar de sintomatología, signos parecidos al del carbúnculo bacteridiano. Por eso, la brucelosis, que es una enfermedad que hoy día está, por lo menos en plan de control y erradicación, está bastante avanzada, todavía existe la vacuna para la brucelosis y para algunas enfermedades reproductivas. Por tanto, eso vamos a hablar un poquito ahora en la clase. Y para las parasitosis, en el fondo, el control de parásitos, pensando en los nemátodos y el tremátodo más común, que es la fasciola hepática. Entonces, vacunas bovinas, bueno, básicamente tenemos las anticlostridiales, ahí tenemos la Clostrivac 8, Clostrivac 9P. La 9P, la diferencia, acuérdense, está en que tienen las mismas 8 cepas de la Clostrivac 8, pero tiene la 9, la novena, que es la P, que es la pasterela. Entonces, la pasterelosis que produce un cuadro respiratorio. Entonces, más útil. La 9P está enfocada principalmente en terneros. En terneros, en el fondo, pensando en la fiebre del transporte, o fox fever, que es la enfermedad más común en terneros al destete, producto del estrés del movimiento del destete y el transporte. La Vision 8, Coglavax, son diferentes laboratorios que producen vacunas clostridiales. Covaxin 8, etc. Está la Bovilis Vision 8, que también es otra vacuna. La Pilichild y la Enviracor, que son vacunas para... Profe, Poli, dígame. ¿está proyectando algún PPT ¿O no? o está hablando nomás? Gracias. Sí, la verdad, estoy hablando en foto con un PPT que la verdad, gracias por acordarme, no lo estoy compartiendo. Ya, voy a partir de nuevo. No estaba compartiendo pantalla, ¿sí? Gracias porque me estaba... Ya, entonces, volvamos atrás. Ya, farmacología, aquí comenzamos. Ya, gracias por acordarme, me estaba olvidando de compartir la pantalla. A todos nos pasa, tenemos nuestros condoros. En este caso, un felipazo. Ya, ya, ¿ahora sí lo ven? Sí, profe.
Ya, ahora sí ya saben de lo que estamos hablando. ¿Está? Ya, manejo sanitario básico, por eso les decía, las vacunas prevalentes, lo que conversábamos, clostridiales, el carbúnculo, la brucelosis y algunas enfermedades reproductivas. De esto vamos a ir hablando durante la clase. Y las parasitosis. Esto es como la base de la parte inicial de la clase. Entonces, vacunas bovinas principalmente. Tenemos la Clostrivac 8. Entonces, como la más común, y la 9P, la más conocida, pero tenemos varias otras vacunas clostridiales. Así también tenemos la vacuna, la Edición 8, por eso vacunas clostridiales, vacunas para Escherichia coli, pensando especialmente en cuadros, en el fondo se usan principalmente en lecherías, para el control de mastitis y tienen cierto efecto para la generación de inmunidad que se puede traspasar de la vaca hacia el ternero para el control de algunos cuadros de diarrea por coli. Pero el principal objetivo de la vacuna por coli es el control de mastitis por Escherichia coli. Vacunas reproductivas, como la Cattle Master, esta también la Triangle 9, pero la Cattle Master, está la Cattle Master 4 y la Cattle Master L5. Principalmente, Cattle Master controla diarrea viral bovina, IBR, para influenza 3, sincicial, ahí están las 4 que considera la Cattle Master. Y la Cattle Master L5 adiciona también 5 cepas de leptospira. Entonces, eso básicamente cuando tenemos cuadros de leptospira prevalentes especialmente en lechería, por la presencia de roedores, considerando que la leptospirosis es un cuadro zoonótico, importantísimo el control. Entonces, está la Leptochild, que es una vacuna específica solamente para la leptospirosis, y está la vacuna carbunclobacteridiano. La vacuna carbunclobacteridiano se ha discontinuado, hoy día cuesta encontrarla y de repente la saca Veterquímica. Entonces, hoy día cuesta encontrarla, no me pregunten el por qué, acá en Chile no sé por qué. No obstante, es un cuadro que todavía existe y es prevalente, y el carbunclobacteridiano es un cuadro importantísimo control, el que produce el anthrax. Entonces, está la vacuna carbunclobacteriana, la vacuna anticarbúnculo, la vacuna más barata que existe. Lo que hace que, lamentablemente, se usa poco. La gente tiende a no vacunar. Caso error. Entonces, para los laboratorios no tengo idea si será por bajo nivel de venta, cosas así, pero que lo han discontinuado. La vacuna Moraxella bovis para queratoconjuntivitis infecciosa bovina. Y la vacuna RB51 para el control de la brucelosis. Entonces tenemos una gran variedad de vacunas. ¿Cuál utilizar? Va a depender de la prevalencia de muchas de las patologías. Como manejo sanitario básico, así como en caninos tenemos la vacuna sextuple, que es como la básica, la que hay que utilizar sí o sí para el control de las patologías más comunes. La vacuna anticlostridiales es la vacuna básica que sí o sí tiene que estar presente, es la base. Sobre esa tenemos todo el plan adicional. Entonces, así como en perros tenemos, también hoy día tenemos vacunas para la tos de las perreras. Tenemos vacunas, hoy día existe vacuna para Yardia, y así tenemos varias. La vacuna Clostrivac 8 es la vacuna básica para los bovinos, que la que sí o sí tenemos que decir sobre la base de cualquier plan sanitario. Y antiparasitarios. Tenemos antiparasitarios internos, básicamente nematicidas, puede ser orales o inyectables, o existe también hoy día antiparasitarios en purón. Nematicidas orales, el más común, el febendazol. Y también está el albendazol, que son antiparasitarios orales para el control de nematodos. Los nematodos son los parásitos gastrointestinales y pulmonares, son los parásitos redondos.
que también, así como yo le decía, la vacuna Clostrivac, el control de nematodos es básico en todo plantel, porque son los más prevalentes. El tema que vamos a ver después de fasciola hepática va a depender que tengamos las condiciones en el plantel para el desarrollo de fasciola hepática. Por lo tanto, los nematodos son las bases de cualquier control de manejo antiparasitario, sí o sí. Inyectables, está básicamente macrólidos, la ivermectina, doramectina y abamectina. La ivermectina es uno de los antiparasitarios más utilizados, un poco sobreutilizado. Lo hemos prostituido de alguna forma en su uso, por la efectividad y la practicidad y bajo costo. Hoy día también fue, bueno, ivermectina, hay que ver, tiene varias utilidades. Hoy día también se está utilizando para el tema de COVID. Entonces, en humanos tiene efectividad. Pero no nos vamos a ir en ese ámbito. La doramectina, excelente antiparasitario, tiene menos resistencia que la ivermectina. Mayor costo sí, pero muy buena efectividad. Y la abamectina también. Y en muchos casos ligados a algunos otros trematicidas. Y antiparasitario en purón, la eprinomectina, nombre comercial Eprinex, tiene el beneficio, primero, la facilidad de aplicar un antiparasitario en purón. Es más caro, de hecho yo diría que uno de los más caros, pero al final sale barato porque es el único antiparasitario hoy día en el mercado con 0 días de resguardo en leche. Pensando que la mayoría de los anteriores tiene altos periodos de resguardo. El febendazol tiene 7 días de resguardo en la leche. Es bajo, en general, comparado con otros. Pero para un plantel lechero perder 7 días de leche es importante. Un cuarto de la producción del mes. Entonces, por eso mismo, no es tan factible. Ivermectina, o los macrólidos en general, no se pueden ocupar en vacas cuya leche sea destinada a consumo. Así, dice llanamente. Ni siquiera se indica periodo de resguardo de la leche. Entonces, podemos utilizarlo solamente en animales que improductivos, o sea, en periodo de seco, en crianza, en ganado lechero, y lo podemos obviamente ocupar en ganado de carne, cuyo obviamente no tenemos un tema de restricción, cumpliendo con los periodos de resguardo. Tiene 49 días de resguardo en la carne. Entonces, son altísimos periodos. Por lo tanto, es importante pensando en la inocuidad alimentaria, la elección del medicamento. A diferencia, la eprinomectina tiene 0 días de resguardo en la leche, puede ser de mayor costo, pero pensando en que no se pierde ni un día de lactancia, al final sale más barato, porque podemos ocuparlo en vacas que estén en plena lactancia. Entonces, ya. Fasciolicidas, pensando en el control de tremátodos. Ahí tenemos que acordarnos. ¿Bajo qué condiciones se desarrolla la fasciola hepática? ¿Se acuerdan? ¿Del ambiente, dice usted? Sí. Cuando un rebaño estaría en riesgo de tener fasciola hepática. Cuando hay, no sé si son riachuelos o pozas con agua y que esté este caracolito, ¿cómo se llama? El Limnea Beatrix. Beatrix. Eso, ¿no? Por lo tanto, principalmente en zonas de riesgo o en zonas donde tenemos fuentes de agua de bajo caudal, en estricto rigor. Canales, en el fondo, acequias, más que en agua, ojo, no es en agua estancada, porque ahí generalmente se generan el pirigüí, los renacuajos. Pero sí, cuando tenemos fuentes de agua con el desarrollo de plantas de hoja ancha,
el más común, que por eso la fasciola hepática también es una, no sé si podría decir una zoonosis, pero sí se produce también, hay fasciola también en humanos, principalmente por el consumo de algunas plantas, especialmente los berros, acordarse. Los berros son la principal fuente de fasciola hepática en humanos, por el consumo de berros silvestres que lo sacan a la orilla de canales. Ya, eso pensando en, para que entendamos el factor de riesgo desencadenante para una fasciolasis o una distomatosis. Entonces, por lo tanto, su uso está restringido a zonas en donde tenemos el riesgo de tener fasciola, porque el fasciolicida es de un costo mucho más elevado que cualquier nematicida, sí o sí. Entonces ahí tenemos el triclavendazol, nombres comerciales Soforen, Endofasciol, etc. El clorzulón, que está incorporado en el Microdes Plus. El Microdes es una ivermectina con clorzulón, en el Ivomec F. O el closantel, que es también un antiparasitario, que tiene efectos nematicida, sí, pero sobre algunos nematos solamente. Pero su principal efecto es fasciolicida. Hay closantel oral y closantel también que asociado a otras moléculas, especialmente algunos macróligos, tiene también en forma inyectable. Por lo tanto, tenemos algunas, cuando hablamos de mezclas completas, hay productos que están en el mercado que son para el control de nematos y para el control de fasciola. La dosis va a depender de cada producto. Y por eso mismo que para la próxima semana yo les voy a pedir realizar un manejo sanitario, pero así como nosotros cada uno contamos con Vademecum, yo también les voy a dar apoyo con un pequeño Vademecum para que sepan qué productos podrían utilizar. Y va a depender de ustedes determinar cuánto es la cantidad necesaria para hacer un manejo sanitario en un rebaño determinado. Ya. Otro antiparasitario, las coccidicidas, o sea, coccidicidas, pensando en coccidia especialmente en terneros. Ahí tenemos el docoquinato, que es el Vicox, que es de Bayer, que es para el control de diarreas en terneros, por eso es un antiparasitario específico especialmente en terneros, para cuadros de coccidia. Y algunos antiparasitarios externos para el control de la mosca en los cuernos, la mosca de los cuernos que se da especialmente en temporada de verano, y podemos dar básicamente por el uso de aretes o en base de purón, productos insecticidas en estricto rigor. Y algunos productos para el control de sarna y tiña, que también hablamos de parásitos o agentes infecciosos externos en el ganado. De eso vamos a conversar algo más cuando hablamos de más adelante, en el fondo cuando hablemos de cuadros de piel. Pero lo toco acá como antiparasitario. Entonces, ya. Todo manejo, de esto va a ser el control, en estricto rigor de esta diapositiva. Entonces, todo manejo sanitario en cualquier rebaño va a depender primero del número de animales con que cuente el rebaño. Y tenemos que considerar los pesos promedio. Ojo, cuando hablamos de pesos promedio, nosotros decimos ya, ok, vamos a hacer un manejo sanitario para vacas. ¿Y cuánto pesan las vacas en promedio? Unos 350, 400 kilos. Entonces, vamos a tener que determinar, de acuerdo a la dosis individual, sacar los cálculos para la masa completa y obviamente siempre hay que considerar la dosis y días de administración del medicamento. Y ojo, cuando hablo de dosis, nosotros calculamos pesos promedio. Yo si les digo, por ejemplo, tengo un rebaño con 400 vacas y tienen un promedio de 400 kilos. Ejemplo, febendazol son 5 ml por cada 100 kilos. ¿Cuánto necesito para cada vaca promedio?
Cálculo simple. ¿Es pregunta? 20 ml. 20 ml por vaca. Y son 400 vacas. ¿Cuánto necesito? Si tengo 20 ml por cada vaca, y son 400 vacas, 8.000 ml, 8 litros. Ok, para el cálculo uno calcula. Ahora, ¿cuánto hay que darle a cada vaca? ¿20 ml para todas? Depende de del animal, po, ¿o no? Uno verá la condición corporal más aprox, Ujú. ¿o no? Más que la condición corporal, el peso estimado, porque uno no pesa, es difícil pesar cada vaca. Pero por eso mismo, ojo, cuando uno hace un cálculo, uno dice más o menos cuánto pesarán las vacas, más o menos peso promedio de unos 400 kilos. Eso permite hacer el cálculo de cuánto producto vamos a necesitar para el rebaño. De fermentación vamos a necesitar 8 litros, pero el momento de administrar, la dosis de administración es de 5 ml por cada 100 kilos. Cosa que si tengo el peso promedio implica que tengo vacas de 300, vacas de 400 y vacas de 500. A una vaca de 300, si le doy los mismos 20 ml que para una vaca de 500, en una estoy subdosificando y en otra estoy sobredosificando. No sé si logran entender la analogía que le estoy tirando. Que cuando uno calcula pesos promedio para hacer un cálculo genérico, pero al final la dosis individual va a depender del peso de cada uno de esos animales. Y eso uno lo determina en la manga, porque tenemos vacas flacas, vacas gordas, vacas medianas. Entonces eso lo vamos a determinar en el momento. Vacas chicas, que vacas grandes. Una vaca Jersey pesa 350 kilos. Una Holstein Friesian pesa 700 kilos. Entonces, y aunque uno diga, pero ¿cómo voy a saberlo? Al final uno al ojo, uno va afinando el ojo. Si uno si quisiera hacer un manejo adecuado, podríamos hacerlo con romana, ir pesando todos los animales y dándole la dosis individual de acuerdo a su peso real. Sería ideal. Y lo mismo para el manejo sanitario, obviamente depende la compra que hagamos, pensando en la receta, va a depender también de la presentación de los fármacos. Vienen formatos de litro, vienen formatos de 250 ml, 2 litros, 5 litros, de acuerdo a la presentación, es la cantidad de frascos a comprar. ¿Me logran entender en el fondo? Listo, por ahí va un poco lo que es el ejercicio. Hago este pequeño resumen para poder clarificar a qué se refiere el ejercicio. Y el cálculo lo van a tener que realizar ustedes. Y de acuerdo a eso, emitir la receta. No sé si tienen alguna duda. Son cosas simples, pero que al final se les complica, se complican a veces. Es como yo les dijera a alguien que le gustan los animales menores. ¿Sabes que necesito que ir a hacer un manejo sanitario para un canil que tiene 50 perros? Y hay que desparasitar y hay que vacunar con vacunas séptuples. ¿Cuántas vacunas necesitamos? ¿Y cuánto antiparasitario necesitamos? Resulta que van a haber perros chicos, perros medianos, perros grandes. Y tenemos que hacer la compra pensando en la cantidad más o menos de animales. No podemos previamente decir, el Juanito pesa 20 kilos, el otro pesa 10, el otro pesa... Vamos a tener que hacer más o menos un cálculo, más o menos hay que necesitar una caja o 2 cajas de antiparasitarios y administrar en el fondo, listo, cuando tengamos los animales ahí, vamos a tener que ir dosificando e ir administrándole. Ya un comprimido por cada 10 kilos, ejemplo. Esto es lo mismo, pero en animales más grandes. Nada. ¿Duda, consulta hasta el momento? No, profe. Es un poco para que se entienda, si no es tan complicado, pero el día de mañana a cualquiera de ustedes le pueden decir, aquel que le guste o que le toque, aquellos que viven en zonas más
más del interior, oye, ¿sabes qué más chutas necesito si me podía hacer un manejo? Oye, ¿sabes qué más y me ha llegado a compañeros suyos que de repente me dicen, ¿sabes qué, profe? Me pidieron que hacer una vacunación a un caballero que tiene 50 vacas. ¿Qué le pongo? ¿Cuánto es que tengo que darle? Es un poquitito prepararse. Hoy día. Para algo simple. O para una oveja. Pueden ser una oveja. Que puede ser 20 ovejas, 50 ovejas, 200 ovejas, 500 ovejas. Pero hay que prepararse y decirle al caballero, decirle, don Juan, tiene que comprar este antiparasitario. ¿Cuánto tengo que comprar? Más o menos tanta cantidad. Y eso es lo que tenemos que decirle. Y la receta es como un estándar para que se acostumbren a hacer recetas. Ya. Eso es básicamente con respecto a lo que va a entrar un poco en el control. Para que se entienda. Estoy dando casi el ejercicio casi hecho. Falta solamente que le coloque los números en el fondo y con eso tenemos el ejercicio realizado. Ya. Eso un poco con respecto a manejos sanitarios. Ahora, pero me olvidé de algo, yo siempre les tocó algo que ya no tiene que ver con manejo sanitario. Vuelvo atrás en el fondo de esto. Ya. Pensando en enfermedades clostridiales. Si tuviesen que enfrentarse a un rebaño que está con algún cuadro clostridial, ¿cómo lo tratarían? ¿Qué harían? Que, como les decía, es la enfermedad más frecuente, más común. ¿Antibiótico? Ya, ok, perfecto. ¿Cuál? Depende de lo que esté afectando, ¿no? Si es diarrea o si es mastitis. No, pensando en ¿No? ejemplo, una mancha, que el clostridio más común, la mancha o el carbunclo sintomático. Ya, ¿se acuerdan que les dije? Es un anaerobio estricto, gram positivo. ¿Cuál es el antibiótico? Cuando dice antibiótico, básico y con mejor efecto sobre gram positivos, beta-lactámico. Namoxi con clavulánico. No, el clavulánico ya no, ya abre el espectro para poder ya que le abre el espectro para que la amoxicilina pueda actuar sobre gram negativos. Sí. Ah, entonces amoxisola. Pero la amoxi, independiente, sí, existe amoxicilina en uso bovino, el Mastilac. Listo, excelente, pero un poco caro para poder ocupar un manejo así. Y la verdad, yo no le podría decir que amoxicilina no pueda tener efecto para cuadros clostridiales, porque también es un beta-lactámico. Pero algo más básico, más sencillo. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez algún cuadro respiratorio producido por algún estreptococo? ¿La penicilina? Por eso, justamente, en el caso de amigdalitis, siempre dice uso de penicilina. ¿Cuál penicilina conocen? ¿Está la Pensivet o no, profe? Ya, ojo, Pensivet es un nombre comercial que es de una penicilina con dihidroestreptomicina. Ah, ya, ya. Pensivet que es de Laboratorio Chile, es similar al Pensidrag, que es penicilina con dihidroestreptomicina. Ahora sí, tiene penicilina, pero ¿qué penicilina tiene? ¿O qué penicilinas conocen?
Por eso siempre me detengo un poco acá, para acordarnos. Cuando hablamos de antibióticos, ¿cuál es el antibiótico básico? El primero, el más común, las penicilinas. Y cuando hablamos de penicilina, ahí les pregunto, ¿qué penicilinas conocen? Así como con benzatina o nada que ver. Ahí, por ejemplo, como ejemplo. Ahora, no existe la penicilina con benzatina, es la penicilina benzatina. Es un tipo de penicilina. No es que la penicilina se le incorpore la benzatina, es una penicilina benzatina. La sódica. Ya, La procaína. ok. Listo. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas y cuándo utilizarían uno versus otra? ¿Cuál es la diferencia entre una penicilina sódica, una procaína y una benzatina? Ya. Primero voy a hacer, si hiciéramos un gráfico, y colocara la concentración mínima inhibitoria. La diferencia, la sódica es una penicilina que tiene un efecto, me quedo más o menos nomás. Alcanza rápidamente, y de hecho alcanza rápidamente las concentraciones mínimas inhibitorias, pero así también su pic baja rápidamente. De hecho, tenemos penicilina sódica o potásica, que son de mediación endovenosa, son para cuadros agudos. Pero tiene una duración, una sódica tenemos que repetirla cada 6 a 8 horas, cada 8 horas. La procaína, alcanza una duración y tiene un ritmo horario de 24 horas. También alcanza buenas concentraciones. De hecho, yo diría que es un poco más ahí. A diferencia de la penicilina benzatina, que tiene un efecto mucho más largo. La penicilina benzatina dura 72 horas, 3 días. Pero se demora más en alcanzar las concentraciones mínimas inhibitorias. Esa es principalmente la diferencia, y por eso mismo, dependiendo del cuadro que tengamos, es la selección de un cuadro, de cuál de ellas. Les cuento porque me acuerdo un par de años que fue a ver un agricultor que tenía un problema en unos terneros, respiratorio, porque la penicilina también tiene buena llegada a pulmón. Por eso lo ocupamos para muchos cuadros también respiratorios. Y me decía, no, es que le coloqué penicilina, y le coloqué una dosis, y estaba feliz el caballero. Y cuando me muestra, le colocó la dosis a los terneros. Y me muestra los frascos y era penicilina sódica. Y decía, pero es que le colocó uno solo, sí, po. Pero si esto dura tan re poco. Bueno, pero si le puse penicilina. No sé si me entienden un poco. Entonces, ubican el bipencil. Sí, El bipencil es procaína con benzatina. Y por lo tanto, el dibensil se demora un par de horas ya en estar haciendo efecto para, en el fondo, alcanzar las concentraciones mínimas inhibitorias, porque la procaína actúa un poco más rápida, pero a las 24 horas ya cae. Pero antes de que caiga, la benzatina ya está generando el efecto más largo. Y dura 72 horas de efecto, 3 días. Entonces nosotros podemos asociarla. En medicina humana alguna vez a mí me pincharon con sódica con benzatina. Claro, para tener un efecto agudo y un efecto más de larga acción. Y así, uno tiene, lo que voy, en el fondo,
La selección del antibiótico va a ser crucial, de acuerdo al ritmo horario, la concentración mínima inhibitoria, y por lo tanto, cuál es el efecto y cada cuánto tiempo tengo que ocuparlo. Por eso me quise devolver, porque algo que siempre digo es básico, que acordémonos de los antibióticos y cuáles son los antibióticos a utilizar. Ya. Pero eso pensando en un cuadro clostridial. Cuando tengo un cuadro de mancha, sí o sí, la indicación es antibiótico, pero a los animales que están afectados, con alguna manifestación clínica, porque podemos tener un rebaño de 500 vacas o de 500 novillos, terneros, puede haber un animal, incluso mortalidad en un par de terneros, pero no están todos afectados porque no es un cuadro contagioso, sino que se da por baja inmunidad de rebaño. Pero no que se estén contagiando entre los animales en sí, porque los clostridios siempre están, acuérdense, las esporas siempre están en el medio ambiente. Entonces, en ese caso, hay que tomar criterio, y ahí aplicamos la criterio clínico. ¿A quién vacunamos? O sea, ¿a quién? Primero, ahí, sí o sí, yo indico, vacunemos a toda la masa. Pasamos los animales por manga, vamos vacunando, y vamos colocando antibióticos, en este caso la penicilina, a aquellos animales que puedan manifestar algún tipo de signo. ¿Cuál es el signo principal en un cuadro infeccioso? Básico. La fiebre. Fiebre. Entonces, hay criterio. Pasamos animales, por lo menos le digo yo, criterio mío, yo le estoy indicando. Pasamos animales por manga, revisamos, vamos vacunando a todos y tomamos temperatura. Todo animal que esté con cuadro febril, además se le administra penicilina. Y repetimos vacunación anticlostridial en 21 días más, cosa que aquellos que haya tenido una interferencia entre la vacuna con el cuadro infeccioso y además con la penicilina, en el fondo en 21 días generamos el booster para que tengamos un refuerzo. Por eso, un poco de criterio, por eso le estoy indicando. Paso ahí por un poco de tratamiento. Aproveché el tema de las enfermedades clostridiales porque dije, chuta, le estoy indicando manejo sanitario, pero ¿qué hacemos si tenemos animales enfermos? O la llaman porque tengo un animal, hoy tengo animales con mancha. Un poco aplicar criterio. Ya, vamos ahora, en fondo, a algunas otras patologías. Temas podales. Ahora, en patologías podales no es mucho lo que podemos hacer muchas veces, porque principalmente depende del despalme. Aquí ponen algunos papers para poder hacer revisión. Entonces, se acuerda un poco de semiología y de medicina, en el fondo hay que evaluar el grado de cojera y de acuerdo a eso tomar determinaciones de acuerdo a qué es lo que tenemos. Hay que entender que existe una gran variedad de patologías tegumentarias, básicamente en temas podales, donde las laminitis son las que se llevan el primer lugar. En el caso de una laminitis, lo primero, obviamente, similar a alguna cojera, es la principal manifestación es el dolor. La cojera es dolor. Y en ese caso tenemos que ir controlando un poco el dolor y obviamente hacer el despalme para controlar el cuadro que se puede estar generando. Primero, para corregir, en el caso de la laminitis, la forma de la pezuña y obviamente controlar el dolor que se está generando. Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de patologías, desde la laminitis, lesiones de línea blanca, lesiones en la muralla. Cualquier manejo que tengamos que ahí, un despalme va a ser séptico, y por lo tanto, en un despalme séptico tenemos que hacer manejo antiséptico, o sea, tratamos de curar la herida, curar la pezuña. Por lo tanto, tenemos que hacer manejo de limpieza, desinfección y antibioticoterapia para el control del cuadro séptico que está generándose a nivel local. Por eso, doble suela, dermatitis digital, es muy dolorosa, es un cuadro básicamente producido por hongos y por bacterias simultáneamente. Muy doloroso, en este caso obviamente antibiótico y
y obviamente alguna antifúngico, muchas veces local, para controlar. La dermatitis interdigital o futuro, también muy infeccioso. El futuro es producida por el Fusobacterium necrophorus, también un gran positivo. Así que el uso de tanto penicilinas como oxitetraciclina tiene muy buen efecto para controlar el cuadro infeccioso, pero tenemos que controlar primeramente la cojera, el dolor. Entonces, el manejo de patologías podales, principalmente, parte por una buena infraestructura, un buen brete de espalme, algunas infraestructuras que nos permita inmovilizar al animal y tratar la cojera. Es una herida, pero en un animal que no es tan fácil de manipular. Por lo tanto, tenemos que tener un brete que nos permita hacer el manejo específico. Herramientas de espalme, cuchillo de espalme, el esmeril angular, que es el galletero con el que normalmente se conoce, para poder ir corrigiendo la forma. Y después tenemos que hacer despalmes preventivos o curativos. El despalme preventivo es aquel que se realiza de rutina, especialmente en las vacas lecheras, en el momento del secado, para corregir deformidades que pueden estar generándose en la pezuña y poder hacer como la pedicure, en palabras simples. El despalme curativo es aquel que se realiza cuando tenemos alguna cojera, dolor, sepsis a nivel de la pezuña. Entonces es un manejo séptico, cualquier despalme, porque estamos en una zona que está en contacto directo con la tierra, o con el guano, o con el barro. Por lo tanto, tenemos que hacer curaciones, en algunos casos ocupar tacos o vendas para poder limitar la movilidad, digamos, del dedo. Acuérdense que son biungulados, son 2 dedos. Cuando tenemos un dedo afectado, el otro dedo sano es el que nos permite el apoyo para brindar tranquilidad al dedo afectado, por tanto que tenga menos apoyo y obviamente generar una solución de antisepsia mediante el vendaje para permitir que se cure. El tocoper es un antifúngico con muy buen efecto para cuadros infecciosos locales. Y los pediluvios son herramientas tanto para prevenir como para curar los cuadros podales. Básicamente son para que el animal sumerja las patas en una solución antiséptica. Como les decía, antifúngicos. En este caso, el tocoper, nombre comercial, producto de Rafarma, que es naftenato de cobre. Antiinflamatorios, no se recomienda usar corticoides, especialmente cuando hay laminitis. Por eso, en el fondo, utilizamos más AINES para llegar al cuadro podal. Fluniximab glumine anda bien, un poco caro, pero anda bien. Tilbutazona anda muy bien, tiene muy buen efecto tegumentario. Uso de antibióticos va a depender del tipo de producción del que estemos hablando. La oxitetraciclina tiene muy buena llegada a las pezuñas, a los tejidos tegumentarios. El problema de la oxitetraciclina es el periodo de resguardo altísimo que tiene, por lo tanto lo limita y no podemos utilizarlo especialmente cuando tenemos ganado lechero. El Ceftiofur, de hecho el Ceftiofur que lo utilizamos hoy día en lecherías, pero casi para todo, porque está muy sobreutilizado, porque tiene muy buen efecto y no tiene periodo de resguardo, salió a mercado en el año 90 y tanto, casi el año 2000, justamente para vacas con cojera, porque en este caso Upjohn, que era el laboratorio en ese momento, lo sacó en el fondo y lo ofrecía en todas las lecherías por el control de infecciones podales, en el fondo listo, sin perder leche. El Exenel, que en el fondo fue el primero en salir al mercado. Entonces, por eso tiene muy buen efecto y obviamente sin periodo de resguardo. Pensando en infecciones sépticas, valga la redundancia, a nivel podal. Y por eso le decía el uso de pediluvios, el sulfato de cobre y la formalina como principales soluciones a utilizar en un pediluvio.
Son las 8:25, voy a hacer un pequeño break, ¿le parece? Sí, profe. Sí, porque ahí pasamos a glándula mamaria. Justo cambiamos de tema. Ya. Comenzamos con la segunda fase. ¿Están atentos, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora comenzamos con lo que es patologías de la glándula mamaria. Abordamos principalmente las mastitis. Ya. Algo le había comentado cuando hablamos del tema de mineloterapia, pensando en el edema mamario como patología de la glándula mamaria, básicamente con el uso de diuréticos, como la hidroclorotazida y la furosemida para eliminar el líquido que está retenido en este caso en la glándula mamaria. Recuerda, el edema mamario se produce principalmente en vacas posparto, en el periparto, sucede básicamente por retención de líquido producto de dietas altas en sodio. Entonces, y obviamente con el efecto que tiene el efecto del ternero. El efecto del ternero es el efecto de la compresión que hace sobre los tejidos uterinos y genera la retención de líquido. Pero está asociado a la presencia de sodio como principal retenedor del líquido. Entonces, básicamente un poco por la dieta. Entonces, pero el control se hace básicamente por hidroclorotazida o furosemida como diurético para eliminar el excedente de líquido que está retenido. Un edema mamario no es lo mismo que una mastitis. Hay un aumento de volumen de la glándula mamaria, pero es un aumento que es generalizado producto de la retención de líquido. Entonces, y la principal forma de diagnosticar un edema mamario es, o los edemas en general, es por el signo de Godet o la fobia edematosa que se genera a la compresión digital del tejido, que puede estar líquido retenido en la glándula o incluso en los pezones. Y un pezón que está aumentado de volumen producto del edema puede predisponer a una mastitis, pero no necesariamente hay mastitis. Por lo tanto, es importante el chequeo de la leche, porque si tenemos un tejido que está aumentado de volumen y no tiene una buena succión producto de la máquina ordeñadora o por la ordeña que realiza el ordeñador, eso puede predisponer a que haya retención de leche y caldo de cultivo para generar una mastitis, pero no necesariamente hay mastitis. Importante el chequeo porque no porque haya un aumento de volumen significa que tenga que haber mastitis de por medio. Eso como puede hacer el diferencial. Entonces, importantísimo el diagnóstico, hacer la semiología que corresponda. Bueno, en la mastitis, tenemos la mastitis subclínica. Implica aumento del recuento de células somáticas, que puede ser medido mediante el fossomatic, el conteo de células somáticas, el CMT, o el test de Wisconsin, la conductividad eléctrica. Cualquiera de estos son indicadores de aumento de las células somáticas. Hay baja en la producción, pero no una baja evidente. Tratamiento, en este caso, son bastante cuestionados, porque no obstante hay una inflamación leve, moderada, no evidente, por lo tanto no es clínico. Sí, en muchos casos está asociado a agentes infecciosos y va a depender de la cronicidad o del grado de afección de la glándula, por eso dependiendo del número de células somáticas, puede haber una decisión según
la importancia que tenga esa vaca dentro del plantel. Entonces, en este caso podemos eventualmente realizar tratamientos específicos, especialmente tratamientos antibacterianos. Y que los vamos a conversar en el fondo ahora cuando hablemos de mastitis clínica. Por eso hago hincapié en que la mastitis subclínica no necesariamente indica hacer un tratamiento como cosas así, porque obviamente no tenemos un cuadro infeccioso evidente. Eso como parte inicial, por eso lo toco ahora y después no le doy mucha vuelta, porque obviamente el caso de una mastitis subclínica va a depender un poco del diagnóstico y la importancia que tenga esa vaca dentro del rebaño. Entonces, una vaca muy buena productora y que tiene una mastitis bastante más crónica, y dependiendo de un cultivo de antibiograma, eventualmente un productor podría determinar hacer un tratamiento. Pero no requiere necesariamente un tratamiento. Por eso, no sé si me entienden un poco a qué voy con el tema. En el caso de mastitis clínica, sí, toda mastitis clínica implica un compromiso ya severo, de mayor nivel, de el tejido glandular y con evidente caída en la producción de leche y con compromiso del tejido. Existe mastitis que solamente pueden afectar la secreción láctea, el parénquima y otros con compromiso sistémico, y va a depender del diagnóstico que realicemos, el tratamiento después. Entendiendo que existe una gran cantidad de agentes productores de mastitis clínica. Entonces, el ideal siempre sería hacer un cultivo y antibiograma antes de un tratamiento. Eso en la teoría sería un ideal, pero en la realidad es algo difícil de realizar porque esperar la respuesta del cultivo antes de comenzar un tratamiento es difícil, porque ya a la llegada de los resultados del cultivo, ya la mastitis en una vaca en particular ya está bastante más desarrollado. Razón por la cual se suele utilizar tratamientos estandarizados en cada plantel lechero, y los cultivos permiten saber cuáles son los agentes predominantes de la granja para tomar decisiones a futuro sobre saber si los tratamientos son los efectivos para el tipo de agentes que son predominantes en cada granja. Bueno, mastitis clínica obviamente ya, esto es la misma clase de medicina, si se acuerdan, pero tenemos cambios en el tejido glandular, con simetría o asimetría de los cuartos, compromiso en algunos casos del animal, compromiso sistémico, y de acuerdo a eso vamos a ir determinando la gravedad del cuadro. Hablamos de mastitis grado 1, 2 y 3. Mastitis grado 1 solamente cuando está comprometida la secreción láctea. Mastitis grado 2 cuando además está comprometido el tejido glandular, clínicamente. Y mastitis grado 3 cuando ya el compromiso, además tenemos compromiso sistémico. De acuerdo a eso, podemos tomar la decisión de un tratamiento. En este caso, bueno, mastitis con el fondo cambio de coloración en la ubre. Este es una mastitis por Staphylococcus aureus, con secreción sanguinolenta, cuadro agudo, muy complicado, y en estricto rigor de mal pronóstico para el cuadro para el cuadro, perdón, para el cuarto afectado. La secreción sanguinolenta es, obviamente, podría eventualmente, algunos dicen, ser un trauma, listo, que sea sangre, pero cuando tenemos compromiso sistémico, ya inmediatamente me indica de que hay un cuadro infeccioso que está generando un compromiso del animal, y eso obviamente ya no es más que un traumatismo, sino que una infección del tejido. Esto creo que se lo mostré en el fondo. Este es un caso clínico de vaca con cuarto afectado, con alteración del compromiso
alteración de la glándula, del tejido y con evidente compromiso sistémico. Esta vaca está delgada, en este caso hicimos tratamiento antiinflamatorio y antibiótico, y obviamente después de 2 semanas de tratamiento, la vaca ya estaba repuesta en su compromiso sistémico general, pero el tejido glandular no tuvo ningún tipo de efecto, y al contrario, la isquemia y necrosis del tejido es una mastitis gangrenosa, en el fondo implicó pérdida del tejido. Generalmente la mastitis por estáfilo entra a través de heridas en los pezones o heridas en la piel, y que generan finalmente la isquemia y necrosis del tejido. Esto es recordatorio de medicina, así que por eso es casi la misma clase de medicina para recordar nomás. Fondo oscuro para medir alteraciones en el tipo de secreción. Por lo tanto, para poder evaluar si un grado 1 de mastitis. Bueno, pero existen diferentes tipos de agentes, como les decía. Les mostré el caso de una mastitis por estáfilo, una mastitis muy severa, aguda, con compromiso sistémico. Entonces ahí teníamos compromiso de la secreción sanguinolenta, compromiso del tejido glandular y compromiso sistémico en el animal. Entonces, de acuerdo a eso, tomamos decisiones según la gravedad del cuadro. ¿Qué hacer en el caso de una mastitis? Lo primero es el drenaje de la glándula. No nos quedemos con la idea de la mastitis por estáfilo, porque en este caso el drenaje no va a ser determinante. Pero en toda mastitis lo primero hay que pensar en el drenaje de la glándula. Puede ser drenaje manual, la ordeña mecánica, ya sea por la manual o automática, o con el apoyo de productos para el drenaje. ¿Qué utilizarían para estimular el drenaje de la glándula mamaria cuando la leche no quiere bajar? Oxitocina, Justamente. ordeñar, estimularla. ¿Cómo? Junto con la oxitocina, estimularla, ordeñarla. Justamente. La ordeña, ya sea manual o automática, pero la ordeña es básica. A veces una mastitis incipiente que está recién comenzando, con un buen drenaje puede tener buena solución. Porque es como cuando decimos lo mismo que pasa con un absceso. Si no drenamos el absceso, difícil vamos a controlar el cuadro infeccioso que esté ahí a nivel local. Lo mismo acá, aunque en forma incipiente, lo primero es drenar. La oxitocina es la hormona natural, en este caso en forma sintética, estamos aportando un producto que va a estimular la contractibilidad de las microfibras a nivel alveolar, y produce la bajada de la leche, la secreción. Entonces, lo primero, obviamente, es estimular el drenaje, es lo básico. Hay gente que dice, no, en el caso de una mastitis hay que ponerle pomo. Muy bien, pero el pomo no va a solucionar el cuadro si no se drena el cuarto. Hay que ordeñar, y ordeñar varias veces en el día. No basta la ordeña diaria. Hay que ordeñar, ojalá varias veces, y con oxitocina podemos estimular la bajada de la leche. Antiinflamatorio, un cuadro inflamatorio, infeccioso. Entonces, antiinflamatorios, el fluniximab anda el después, porque además es antipirético, especialmente si tenemos un cuadro sistémico. Entonces, el fluniximab, muy buena alternativa. El costo puede ser ahí determinante en la elección del producto. ¿Cuánto cuesta un frasco de fluniximab? Hoy día no han visto todavía caballos, pero después van a ver equinos. Pero, ¿cuánto cuesta un frasco de fluniximab? ¿Alguien lo ha utilizado alguna vez? ¿Ha comprado? Yo lo planteo, ¿por qué? Porque muchas veces va todo y decimos, no, fluniximab, chuta. Pero no siempre es factible a nivel del bolsillo.
Un Flunexin Lumine, de ejemplo, una Eslumina del laboratorio, es de Centrovet, me parece, no me acuerdo ya, se me olvidó el nombre, del laboratorio, pero una Eslumina, que es uno de los más económicos, o el Febrectal, que es de la Pharma, son baratos, sale un frasco de 50 cc, sale 16, 18, 20 mil pesos. Son 50 cc. Y administrar 1,1 miligramos kilo, entonces estamos hablando de que para una vaca necesitamos alrededor de 10 a 12 ml por tratamiento. Si decimos administrar una vez al día, un frasco me alcanza para 4 días apenas, para una vaca. No, por eso voy con un Finadine, que es el después, en el fondo esto es uno de los más utilizados, sale de 35, 38 mil pesos el frasco de 50 cc. Entonces, por eso mismo en el fondo lo toco para poder, porque a veces hay que tener la noción de tampoco también del costo de los fármacos. Va a depender de qué es lo que queremos lograr y cuál es el nivel de afección. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un Flunexin Lumine versus otros antiinflamatorios como una fenilbutazona, como un metamizol sódico, que es una dipirona? Después lo van a ver cuando tengan cuadros de, en el caso de equinos, cuando tengan temas de laminitis. La efectividad del Flunexin Lumine se adiciona al poder antiinflamatorio la capacidad como el efecto endotóxico que genera. Entonces ahí tenemos un beneficio, un pro del Flunexin Lumine versus otros antiinflamatorios. Ya. Después, tenemos un cuadro infeccioso. Necesitamos antibiótico, sí o sí. En cualquier mastitis, el antibiótico es como lo que no nos puede faltar. Terapias puede ser intramamario, mediante el uso de pomos intramamarios. Y ahí también hay de diferentes costos. Va a depender del bolsillo y también depende del diagnóstico en cuanto a la etiología del cuadro de mastitis. Depende de la gente que esté predominando. Desde una amoxicilina con clavulánico, hasta las cefalosporinas, incluyendo el ceftiofur, cefquinoma, diferentes cefalosporinos que tienen muy buena efectividad y de alguna forma amplían el espectro del antibiótico a utilizar. Idealmente sería con un cultivo y antibiograma, por lo menos si no es con el animal, por lo menos con los agentes que están predominando en el plantel, ya se lo había tocado anteriormente. Puede ser, por lo tanto, antibiótico-terapia intramamaria, antibiótico-terapia parenteral, pensando especialmente cuando tenemos compromiso sistémico. Animal que está con decaimiento, depresión, fiebre, y ahí se recomienda el uso parenteral, sí o sí. Pero siempre considerando los inhibidores de la leche. Por lo tanto, especialmente en vacas lecheras, ¿qué efecto puede tener este antibiótico mediante la excreción en la leche? Por lo tanto, hay que cumplir con los periodos de resguardo estipulados para cada tipo de antibiótico. Y ahí importantísimo, especialmente en ganado lechero, porque hay que pensar en este caso, concepto One Health, en el fondo salud humana. Entonces, después la resistencia antibacteriana que se produce por el uso o sobreuso de antibióticos, por lo tanto, utilizarlo de forma controlada, ética, en el fondo esto dando los periodos de resguardo que corresponda, y obviamente buscando la efectividad. No podemos ocupar Ceftiofur para todo, pensando que no tiene resguardo la leche, pero hay que utilizarlo en forma ética. Y dando las recomendaciones en el caso de... En la lechería, en el fondo, tienen claro, en el fondo, el tema de la resistencia, un poquitito, porque las plantas lecheras les pagan por la presencia de antibióticos en leche o le castigan la leche. Entonces, obviamente, hay cuidado en el uso porque ni un plantel lechero quiere que le castiguen la leche
en el caso de la presencia de antibióticos. Pero en pequeños agricultores, a mí me cuesta. La licomicina, la oxiracilina LA, muchos la utilizan por el tema de costo, utilizarla para todo, pero tiene altísimo periodo de resguardo, entonces pensando en leche no se recomienda. Ahí tenemos algunos, el Coactan es cefquinoma, es un tipo de antibiótico a utilizar. Importante el uso del antibiótico a nivel intramamario. Y la frecuencia horaria, en el fondo, esto, cuántas veces hay que administrar al día, entre el pomo, entre un cuarto y otro. El antibiótico no pasa de un cuarto para otro. Cuando nosotros aplicamos antibiótico local, mediante pomo, tiene un efecto en el cuarto que estamos administrando. Entonces, de alguna forma, por eso va a poder tener un poco de criterio, si es que podemos utilizar la leche de los otros cuartos sin tener efecto sobre la calidad de la leche, si es que ese cuarto está eliminado adecuadamente. No se utilice la leche. Entonces, eso como un poco como recordatorio nomás. Pero, por eso, el Coactan es una marca, no es el único antibiótico, pero muy importante el uso de los pomos. Ojo, las terapias de secado es una terapia muy, muy importante, especialmente en vacas en leche. La terapia secada básicamente es un pomo intramamario de un antibiótico de larga acción. Entonces, se administra al momento de secar las vacas, no ordeñando más para que el contenido intramamario de la leche, en el fondo, genere un feedback negativo sobre la secreción que se está generando. El antibiótico se administra, la vaca no se ordeña, y este antibiótico tiene un efecto de larga acción, eliminando o disminuyendo el crecimiento de los agentes bacterianos que están en el interior de la ubre. Y por lo tanto, implica una limpieza de la glándula mamaria para evitar, en el fondo, que la siguiente lactancia siga habiendo el crecimiento de los antibióticos que estaban, o sea, de los agentes que estaban predominando en el rebaño. Por lo tanto, una adecuada terapia de secado va a disminuir la carga bacteriana en el plantel. Bueno, diferentes mastitis de secado, pomos, para su uso en el fondo de vacas secas. Y eso es básicamente lo que venía hoy día a compartir. ¿Están callados? ¿Están ahí? Sí, profe. No, yo, Sí, profe. cansado igual, profe. Estamos cansados. Mm. Así que, bueno, la próxima semana nos vamos a juntar a la misma hora, en el mismo link. La idea es terminar un poquito antes vamos a tener la clase y después de la clase vamos a tener el control. Entonces la idea es terminar un poco más temprano para poder después dejar el horario para poder dar el control. ¿Ustedes tienen clase después de las 9:30? ¿Hoy? ¿O cuándo? El día de hoy, pensando en el día martes. No, profe. Ya, es que el control lo voy a dejar, lo voy a dejar para comenzar a las 9, pero le voy a dar un poco más de tiempo. Entonces pensando para prolongarse un poquito más de las 9:30, en el caso de que alguien se atrase, no le voy a dar la media hora únicamente. Gracias, profe. Bueno, eso es lo que venía hoy día. Así que... Profe,